empezamos con Enrique Solano, es investigador científico en el Centro de Astrobiología del INTA, el CSIC, es investigador principal del proyecto del Observatorio Virtual Español y, como decía antes, le interesa mucho todo el plano de divulgación del que muchos habéis oído hablar. Así que, Enrique, tienes 20 minutos desde ahora. Aquí tengo el micrófono, lo que no tengo es el ¿Esto es para pasar? Yo creo que sí. Sí. Muy bien. Sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Fran. Buenas tardes a todos. A mí me gustaría comenzar, si me lo permitís, con una pequeña anécdota personal. Y es que esto de la comunicación a mí siempre me recuerda cuando ayudaba a mis hijos a hacer los deberes. Porque no sé muy bien por qué, pero el primer tema de lengua de varios cursos de secundaria siempre era el de la comunicación, siempre. Entonces, como mis 3 hijos, cada uno de ellos se lleva al otro 4 años, y esto se repite durante 3 años, pues tuve ahí un montón de años donde la comunicación era como la bienvenida de la vuelta del verano, ¿no? Siempre tocaba ahí en septiembre. Entonces, ¿quién me iba a decir a mí que años después la comunicación me iba a estar acechando otra vez en septiembre, otra vez ahí para hablar de ello, ¿no? Bueno, pues esto que tenéis ahí son pues, los elementos de la comunicación que todos conocemos, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto, y es en base a estos elementos en los cuales yo he basado esta exposición. En mi caso, el receptor de todas las actividades del diálogo ciencia y fe, o por seguir el título de la mesa redonda, Comunicación de la Ciencia, Pedagogía de la Fe, en mi caso, como digo, está bastante claro. Son estudiantes de bachillerato, o sea, es decir, jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 18 años. Este es principalmente mi receptor, no siempre, porque bueno, pues a veces también este tipo de actividad las he desarrollado a nivel universitario y bueno, pues también a veces en parroquias donde ya, pues lógicamente, la audiencia es mucho más diversa. Pero en principio el objetivo, el receptor, son jóvenes primero o segundo bachillerato principalmente. ¿Cuál es el contexto en que se desarrollan estas actividades? Pues el contexto suele ser a veces un poco complicado, ¿no? Como bien ha dicho Javier hace un momento, en muchas ocasiones la asignatura de religión es como una especie de isla. Es algo que está totalmente desacoplado del resto de asignaturas de ciencias, pero incluso de humanidades, ¿no? Y esto no es bueno. Esto no es bueno, sobre todo cuando uno intenta explicar temas o formar en temas que requieren una visión mucho más general, mucho más holística. Pues los típicos de la creación del mundo, del universo, el origen del hombre, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la teoría. Es deseable encontrar esa visión holística para bueno, transmitir realmente que el alumno tenga una visión mucho más completa del tema que queremos tratar. Pero a la práctica muchas veces eso es complicado. Yo he tenido casos de profesores de religión que me han contado de terminar una clase y a la clase siguiente el compañero que entraba, el profesor de biología, quien fuera, decir, bueno, olvidados de todo lo que se han dicho antes, porque yo ahora es cuando voy a contar la verdad de este tema, ¿no? Entonces, en este contexto, como lo de la visión holística, como que no pega muy bien, ¿no? Pero, si es posible, es conveniente hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque es fundamental, como decía esta mañana yo a los estudiantes durante la mesa redonda, es fundamental que los jóvenes sean capaces de defender su fe con argumentos racionales. Porque si no conseguimos eso, tan pronto lleguen a la universidad, tan pronto empiecen el mundo de la universidad, que normalmente suele ser un territorio comanche, pues es muy fácil caer en el error de pensar que toda la información que se le ha transmitido durante años, bien en el colegio, bien en las parroquias, bien en casa, bueno, pues no dejan de ser más que una serie de tradiciones bonitas, porque me lo contaba mi abuela, bueno, y que pasan de generación en generación, pero que realmente aquello no tiene ninguna base racional. Y eso es un error grave. Entonces hay que saber enseñar a la gente, a los jóvenes, a argumentar para poder defender su fe. Y luego tenemos otro problema, aparte de esta situación no ideal, a veces para dar esta visión global. El problema es que pues, los chavales parten de una serie de ideas preconcebidas, como la sociedad en general, ¿no? Hay una serie de tópicos que bueno, sabemos que no son ciertos, pero a fuerza de mucho repetirlos y a fuerza de no contrarrestarlos, pues al final han ido calando en la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces digamos, la audiencia parte de ideas preconcebidas, erróneas, como las que tenemos ahí,
de que, bueno, la ciencia es realmente lo que hay. La religión, pues como decía antes, pues como quien cree en los Reyes Magos o en las hadas, pues eso no hace daño, pues puedo creer en eso porque me consuela y, oye, mira, y si me dicen que siendo bueno, pues miré al cielo, pues mejor, ¿no? Que históricamente la religión católica siempre está en contra de la ciencia y que ha luchado en contra de la ciencia porque, bueno, de alguna manera estaba temerosa que le quitaras o entrara en su ámbito de poder, pero que afortunadamente pues eso se acabaría en algún momento porque la ciencia cada vez avanza más, tiene a la religión en constante retroceso y llegaría un momento en donde la ciencia demostrará que Dios no existe y entonces pues el tema de la religión se acabará, ¿no? Entonces es el contexto en que uno se tiene que mover de entrada, ¿no? Y tiene una hora para contar que esas cosas no son verdad. O sea, es como jugar un partido fuera de casa y empezar perdiendo ya. Te lo tienes que remontar. Entonces, lo que es fundamental es identificar claramente cuál es el mensaje clave a transmitir. Y puesto que la idea preconcebida que normalmente tienen los chavales es que al final la ciencia y la religión son como un choque de trenes, donde afortunadamente, otra vez entre comillas, según su visión, la ciencia tiene más potencia y tiene a la religión en constante retroceso, si esta es la idea que ellos tienen, la idea principal que tienen en mente, pues contra eso es lo que hay que luchar. Entonces hay que rebatir justamente esa idea diciendo primero que no es que no haya ningún conflicto. Pues esta foto que ya ha aparecido antes de dos de los personajes más importantes de la cosmología de principio del siglo XX, como son Einstein y Georges Lemaitre, ilustra esto de que en principio no tiene por qué haber ningún conflicto, pero es que hay que ir incluso un paso más para allá y decir de que no es que no haya conflicto porque sean dos mundos, en el multiverso está el universo de la fe y el universo de la ciencia, sino que son dos conceptos que se acoplan perfectamente. Es más, cada uno de ellos, como tal y como pone la frase de San Juan Pablo II, cada uno de ellos se beneficia de la existencia del otro. Y es un poco la idea, el mensaje clave que tenemos que ser capaces de transmitir. Bueno, pues hablando de comunicación, pues siempre que uno comunica algo, pues eso supone una modificación en el receptor. Para bien o para mal, pues le interesa o no le interesa. La idea es suscitar interés. ¿Cómo intento conseguir esto? Pues en mi caso particular lo que hago es, unos días antes de dar la charla, lo que le pido al profesor es que tenga una puesta en común con los alumnos y que sean ellos los que propongan los temas que se quieren tratar. En base a esos temas, pues yo ya articulo la charla o el debate o bueno, lo que vayamos a hacer. De esta manera, pues uno intenta optimizar, es decir, puesto que sois vosotros los que habéis puesto los temas, pues el porcentaje de gente que se vaya a dormir durante la charla pues no debe ser muy alto, ¿no? Ese es un poco el objetivo. ¿Cuáles son los temas? Pues muchas veces se repiten mucho, son los típicos, ¿no? Algunos los he puesto ahí, que si un científico tiene que ser ateo, que cómo puedo defender la existencia de Dios si no tengo pruebas, la creación, Big Bang versus Génesis, la evolución, Adán y Eva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para intentar transmitir este mensaje hay como dos pilares básicos. Por un lado, el primer pilar importante es que nuestra argumentación se tiene que basar en datos y en hechos fehacientes. Un poco lo que decía yo esta mañana también, y intentar despertar el espíritu crítico en la audiencia. Ahí tenemos un ejemplo. Richard Dawkins nos dice que, bueno, pues que está en contra de la religión porque al final la religión se contenta con un conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación, pero que realmente no tiene ningún interés en aprender más acerca de la naturaleza. Y esta es la frase que ha dicho Richard Dawkins. Y como Richard Dawkins es muy conocido, muy famoso y muy brillante, pues tiene que ser verdad. Y eso es un poco lo que yo planteo. Decir, bueno, ¿es cierto eso? O sea, ¿puede ser que Richard Dawkins esté en un error? O, lo que puede ser peor, ¿puede ser que Richard Dawkins esté mintiendo? O sea, ¿realmente el estudio de la naturaleza o el cristianismo ha visto con malos ojos el estudio de la naturaleza? Entonces, pues, vamos a hacer un recorrido histórico, vamos a ver, independientemente de lo que diga Dawkins, vamos a ver qué ha ocurrido durante siglos. Entonces, a poco que uno indague, se da cuenta que no ya en el cristianismo, sino que si uno se remonta a la tradición judía, uno encuentra una idea clave, que es que toda la tradición judeo-cristiana, como bien sabemos,
ha utilizado la creación como método de acercamiento a la figura del creador. Y eso ya aparece ahí en el libro de la sabiduría, no se ve porque es el último versículo, pero justamente el versículo 5 dice, porque a partir de la hermosura de las cosas se llega por analogía a contemplar a su creador. Bien, esta idea, que ya está en el Antiguo Testamento, pues ha ido transmitiéndose a lo largo de los siglos, y lo encontramos en San Pablo a los Romanos, lo encontramos en los primeros padres como Orígenes, lo encontramos en San Agustín, cuando nos habla del libro de la naturaleza, y siglos más tarde, un científico relevante, padre de la geología, que también se ha mencionado esta mañana, como es Nicolás Steno, que también es beato desde el año 78, va un paso más para allá y nos dice que uno peca contra la majestad de Dios al ser reacio a examinar las obras de la naturaleza y contentarse con leer otras. Con lo cual, pues uno tiene como una base de 20 siglos o más en donde hay una idea que siempre está ahí, que es, bueno, a la Iglesia le interesa, a la Iglesia Católica le interesa el estudio de la naturaleza. ¿Por qué? Pues principalmente porque me puede acercar a Dios. Con lo cual, ese argumento, esa afirmación de Dawkins queda como bastante en entredicho, ¿no? Entonces, cuando uno argumenta, ya digo que este tipo de, pueden ser charlas, puede ser debate, un poco depende del grado de participación de la audiencia, ¿no? Pero siempre es bueno mantener pues la atención de la gente, y es bueno dejarse como argumentos en la recámara, bien porque salgan en el turno de preguntas, bien porque lo planteen luego, en el debate, o bien lo planteas tú directamente, ¿no? Entonces, el típico contraargumento que te puede surgir aquí es decir, bueno, Enrique, todo eso está muy bien, pero es que me estás hablando de hace un montón de años. Pues ahora ya estamos en el siglo XXI y las circunstancias son distintas. Entonces ahora a la Iglesia no le interesa la ciencia. Eso ya, la Iglesia y la ciencia se desacoplaron siglo XVII, por decir algo, y eso ya siguieron mundos paralelos, no tiene nada que ver. Y ante eso, pues también tenemos ejemplos para demostrar que eso no es verdad. Entonces, normalmente, pues lo que hago es ponerle dos ejemplos. Uno de ellos es el de la Academia Pontificia de las Ciencias, que, como bien sabéis, pues es un órgano consultivo del Vaticano para que porque la Santa Sede quiere conocer el estado del arte de ciertas líneas de investigación que le interesan, como cuáles, por ejemplo, temas de bioética, como por ejemplo aplicaciones de tecnología para mejorar las condiciones del tercer mundo, etcétera, etcétera. Entonces es un órgano que tiene muchos, de hecho con distintos nombres. Ya Galileo perteneció a lo que se llama la Academia de los Linces en el siglo XVII, y es un órgano formado por, como bien sabéis, por científicos de primer rango, y bueno, pues está ahí. O sea, es un ejemplo claro de que a día de hoy la Iglesia Católica sigue teniendo especial interés en conocer qué se hace en ciencia. Y este sería el segundo ejemplo, que es que no solamente el Vaticano tiene una Academia Pontificia, sino que tiene un observatorio astronómico. Yo soy astrofísico, entonces pues esto me gusta mucho. Además, si os fijáis, cuando esto, entre paréntesis, los dos únicos gremios que se citan en el nacimiento de Cristo son los pastores y los astrofísicos. Con lo cual, digamos, alguna importancia tendremos. Entonces, y bueno, es un observatorio que tambiene una tradición de siglos, pero que, bueno, ahí tenemos sacerdotes astrofísicos haciendo ciencia y publicando sus resultados en revistas de alto impacto, como podemos hacerlo los astrofísicos laicos, ¿vale? Incluso en temas tan controvertidos o temas fronteras como puede ser, pues, la existencia de vida inteligente extraterrestre o el origen del universo, ¿vale? Son temas que la Iglesia Católica trata de manera natural en ambos planos, tanto en el plano de la ciencia como en el plano de la fe. Volviendo un poco a lo que es el tema de esta mesa redonda, lo de comunicación de la ciencia y pedagogía de la fe, este tipo de actividades es una oportunidad ideal para hacer justamente esas dos cosas. Y si hay un caso claro donde se puede hacer eso, es este que muestro ahora, la creación, ¿no? Cómo compatibilizar lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice la fe acerca del origen del universo. Pues es un caso buenísimo para, por un lado, contar a la audiencia
¿Qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice el modelo cosmológico actualmente aceptado acerca de los primeros momentos del universo y la posterior evolución hasta el momento en el que nos encontramos, incluso el final, que nos prepara en el futuro, cuál será el final del universo? Y en paralelo, contar el relato de los 2 primeros capítulos del Génesis sobre la creación, ¿vale? Y esto, si os dais cuenta, ya esta diapositiva y esta otra son un poco cebo, ¿no? Porque la primera muestra como algo muy complejo, muy bonito, muy bien estructurado, mientras que esto pues es como algo mucho más naif, ¿no? Mucho más simple. Y eso al final no deja de ser un cebo, ¿no? Para, digamos, uno ve estas 2 diapositivas y lo que le sale es decir, hombre, lo que me has contado del modelo cosmológico como suena mucho más profundo, mucho más riguroso, que no este cuentecito de que se van creando cosas en los días y tal, que como, digamos, es más difícil de aceptar. Y esto al final no deja de ser un cebo, porque si tú sigues este razonamiento, lo que estás cayendo es en la trampa de interpretar la Biblia, o el Génesis en este caso, como un libro científico. Y eso es lo que no puede ser, ¿no? Entonces, la idea es transmitir de que ambas visiones son compatibles, lo único que cada uno de esos planos nos da respuesta a preguntas distintas. Pues sabemos que la ciencia responde a cómo son las cosas, mientras que el Génesis nos da respuesta a una serie de preguntas que ni ahora ni nunca la ciencia va a poder ser capaz de responder porque trasciende su ámbito de actuación. La pregunta de quién creó, eso nunca lo va a poder responder la ciencia. Sin embargo, el capítulo 1, versículo 1 de la Biblia ya nos dice que fue Dios quien creó. El por qué creó, sobre todo el papel del hombre en la creación. O sea, según la ciencia, bueno, si yo me baso solamente en un conocimiento científico y en un método científico, nunca voy a poder responder esta pregunta. Pero la Biblia nos lo deja muy clarito y eso aclara muchas cosas. El que el hombre tenga dignidad infinita, al ser imagen y semejanza de Dios, pues cierra el debate de temas tan tristemente en boga como pueden ser el aborto y la eutanasia. Para un cristiano esto no es ni siquiera motivo de discusión. Es decir, si el hombre tiene dignidad infinita, es que no hay motivo de discusión. Tema cerrado. O, bueno, el tema de panteísmo, nada de lo creado tiene rango de divinidad y toda la creación está al servicio del hombre. Bueno, pues esto, no hay dioses en la naturaleza. A los estudiantes les digo, no hay bolígrafos de la suerte para hacer exámenes. O sea, no le deis divinidad al rango de divinidad a un bolígrafo. Este tipo de cosas, ¿no? Y siempre es bueno pues dar como un barniz de autoridad a todo lo que estás diciendo. Es decir, esto que he dicho yo ahora no es algo que se me ha ocurrido a mí, sino que de alguna manera es una postura oficial, por decirlo de alguna manera, de la Iglesia, ¿no? Entonces, pues, poner documentos que reafirmen lo que uno está contando, los argumentos que está exponiendo, en este caso la carta de Juan Pablo II, en donde nos dice que bueno, pues la Biblia no quiere enseñar cómo ha sido hecho el cielo, sino cómo se va al cielo, pues es un poco un argumento de peso en este mismo sentido. Igual que antes, bueno, pues te pueden decir, vale, pero es que esto de argumentos y contraargumentos que contábamos, te pueden decir, bueno, pero es que al final esto seguro que ha sido un movimiento de últimos tiempos de la Iglesia, porque ante el peso de la evidencia científica, pues se ha tenido que reaccionar de alguna manera para no perder credibilidad, ¿no? Entonces, realmente eso no es así, porque durante siglos realmente la Iglesia defendió una interpretación literal de la Biblia y eso es así. Pues entonces es bueno contar que eso no es así. O sea, el principio de los tiempos también te encuentras autores cristianos que, por ejemplo, San Agustín, que nos dice o nos alerta de los peligros de hacer justamente esa interpretación literal y que andar con cuidado con eso, ¿no? Entonces no es que ahora la Iglesia ha tenido que adaptarse a lo que nos dice la cosmología porque si no quedaba en entredicho y dice no, sí esto hay que interpretarlo no literal, sino que es algo que se ha venido defendiendo durante siglos. Un aspecto importante también es el emisor, o sea, porque hay que aprovechar la curiosidad que normalmente tiene la audiencia, porque ya de entrada astrofísicos tampoco hay muchos. O sea, si va un médico, un abogado, un ingeniero, hay muchos, pero astrofísicos son pocos. Y un astrofísico católico ya empieza a ser como aquello, el cruce, el número de individuos en el cruce ya empieza a ser un poco más escaso, ¿no? Entonces yo recuerdo durante la pandemia cuando daba las charlas por Zoom en aquel momento,
pues siempre me decía, no, pero pon la cámara, que queremos verte y tal y cual, ¿no? Entonces, está bien aprovechar esa curiosidad, pero sin caer un poco en el bichorrarismo, ¿no? Es decir, a ver, no estáis viendo un perro verde, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pues yo intento decirle, mira, yo soy tan normal o tan raro como cualquier otra persona. Y bueno, pues en mi caso le pongo el ejemplo del deporte, es decir, que a mí, oye, cuando juego al tenis, hago carreras populares o voy a ver a mi Fútbol Club Cartagena, pues, a ver, no me dicen, anda, mira, el científico católico. No, o sea, como cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecha esta tontería, lo importante es aprovechar esa curiosidad para... porque te interrogan a decir, bueno, ¿y tú en tu trabajo qué haces? ¿Y te tratan bien? ¿O digamos, te arrinconan? ¿O tú dices que eres católico, no te avergüenza? En fin, un poco está bien hacer ese tipo de apostolado, dar este tipo de testimonio, porque les interesa mucho saber cómo es tu vida, cómo es la vida de un científico católico en el día a día, en su trabajo. Y aparte de esto, incluso más importante, decir, a ver, que lo que decía antes, que no soy el bicho raro, o sea, que científicos católicos y muchísimo más brillantes que yo, los ha habido y los hay. Entonces pones ejemplos, ¿no? Pues de 1 minuto, vale. 2 minutos, vale. Bueno, ejemplos. Aquí veis, pues les hablo de sacerdotes científicos, de premios Nobel que organizaron Fe y Razón, de la asistencia de una sociedad de científicos católicos o de todo un elenco de sacerdotes de astrofísicos del Observatorio Vaticano. Ya estoy terminando. El canal también es importante. Se debe transmitir en los canales que usa la juventud. O sea, casi ningún joven va a ir a una librería y se va a comprar un tratado de 200 páginas sobre ciencia y fe, porque no va a ir. Entonces, a mí me gusta mucho, no sé si conocéis una iniciativa que se llama 10 minutos con Jesús, que es una iniciativa, bueno, pues al final es una meditación de 10 minutos, pues se llama así, normalmente el Evangelio del día, aunque a veces pueden tratar otros temas. Entonces, tiene un montón de seguidores, más de decenas de miles de seguidores por todo el mundo, y utilizan toda una serie de plataformas y de mecanismos y de redes sociales, que es lo que los jóvenes, digamos, están más acostumbrados a utilizar, ¿no? Entonces, hay que utilizar el canal que mejor viene para los jóvenes. Esta es mi última diapositiva. No es fácil, o sea, porque al final tienes que en 1 hora transmitir muchas cosas y probablemente sea la única vez, casi seguro que es durante el curso, estos jóvenes tengan una charla sobre ciencia y fe y lo mismo no tienen ninguna otra en su vida, ¿no? Con lo cual tienes una única oportunidad, pero también es una oportunidad única para transmitir cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, el reto está en que comunicar es fácil, pero comunicar lo que quieres comunicar ya no es tan fácil, ¿no? Entonces es importante prepararte bien para no dar mensajes contradictorios o mensajes colaterales. Como digo, es una tarea que lleva tiempo, que requiere un trabajo, pero que muchas veces puede ser muy reconfortante, ¿no? Me gusta terminar con un extracto de un correo que me envió uno de los profes el año pasado, comentando que la actividad que yo había realizado había sido la mejor valorada en todas las actividades que habían hecho ese año en segundo bachillerato. Pues un poco te da fuerzas a seguir por este camino, ¿no? Y con esto, simplemente, si me da 10 segundos, terminaré diciendo, hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. Los científicos católicos normalmente vivimos nuestra religiosidad de manera, no diría escondida, pero sí privada. Tenemos que de alguna manera exponernos mucho más a la sociedad, porque como se decía esta mañana, no solamente el público objetivo es aquellos que no creen, sino que también uno se encuentra ciertos recelos en los que creen. Es decir, a ver, que estamos en el mismo equipo, o sea, que tú vas a una parroquia, que tú vas a un colegio religioso y que puede ser que el sacerdote o el que esté allí se ponga tenso con ciertos temas. Es decir, a ver, que estamos jugando en el mismo equipo. Entonces, también hay que hacer labor de formación para los que no creen, pero hay que hacer, y yo creo que incluso más importante, hacer mucha labor de formación para los que están en nuestro bando, porque hay muchas lagunas, ¿vale? Entonces, yo desde aquí animo a todos vosotros, científicos católicos,
a apuntaros a esta actividad que, bueno, como digo, ya requiere un esfuerzo, pero es muy, muy gratificante. Y con esto sí que acabo. Muchas gracias. Perdona por... Muchas gracias, Enrique. Bueno, vamos ahora con la doctora Catherine Lecuyer. Es investigadora, divulgadora, conferenciante y autora de libros y artículos sobre educación. Veréis fuera que están sus libros, que van por la edición Decenas y Decenas, traducidos a decenas de idiomas. Muchos ya la conoceréis, Educar en el asombro y Educar en la realidad, pero hay más. Y bueno, colabora con el grupo de investigación Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad, que hoy nos acoge. Catherine, un gusto tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No se oye, no? ¿Por aquí? Vale. Muchas gracias, Fran. Y muchas gracias a los organizadores del Congreso por la invitación, don Javier, que hace un año me invitó y la verdad es que me sentía un poco intrusa, ¿no? Porque yo no soy ni teóloga ni científica, pero lo que voy a hacer hoy, intentaré dar la perspectiva de la teoría educativa. Sabemos que los métodos educativos nunca son neutros, responden a corrientes educativas que a su vez responden a corrientes filosóficas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es preguntarnos cómo impactan... Sí, es que puedo utilizar eso. Es que me va mucho mejor. Vale. ¿Ahora se oye? Muy bien. ¿Cómo impactan esas corrientes educativas en la forma de enseñar la ciencia y la fe? Es más, ¿cómo influyen esas corrientes en cómo se recibe la ciencia y la fe en nuestro mundo? En Conversaciones con mi maestra, es un libro divulgativo sobre teoría educativa, detallo 3 corrientes educativas que encontramos hoy en las aulas y explico cuáles son los métodos que cuelgan de ellas, ¿no? Son 3. La primera sería la educación mecanicista. La segunda, la romántico-idealista. Y la tercera, la educación clásica. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, primero voy a resumir esas 3 corrientes y luego vamos a ver cómo la educación en las materias científicas y la pedagogía de la fe se entienden desde cada una de ellas. Ahora vamos a hablar de la primera corriente, la educación mecanicista. Consiste en una adhesión ciega a lo transmitido por la autoridad. Para esa corriente todo es programable y la principal función de la escuela sería moldear al alumno. El niño es pasivo, no procesa, no se asombra, no tiene interioridad. Educar consiste en estimular y inculcar. Y la escuela o la universidad se convierte en un lugar de adiestramiento en las competencias técnicas o podríamos decir a una mera agencia de colocación para el mundo laboral. En esa corriente no hay aceptación, apropiación por parte del alumno, sino lo que hay es un acto frío de la voluntad ciega, una especie de voluntarismo. En el otro lado opuesto está la segunda corriente educativa, que es la romántico-idealista. De esa corriente nace el constructivismo educativo, que postula que la realidad no existe de forma objetiva, se construye. Entonces, lo real sería como una especie de representación mental que hace el educado de lo que está viendo, ¿no? Esa corriente se caracteriza por el naturalismo, esa idea de que dentro del niño está la semilla del conocimiento, ¿no? Que el niño lo lleva de forma totalmente innata y entonces se despliega solo sin la ayuda del educador o de una guía de trabajo. Por lo tanto, se dice que el alumno construye su aprendizaje. Se educa a sí mismo y el maestro no suele influir mucho o lo hace de forma completamente residual. En esa corriente, que como sabemos nace de Rousseau, encontramos un desprecio al conocimiento, a la cultura y a la instrucción. Para Rousseau, la meta es la ignorancia, que se convierte en un valor social. Para él, pensar y sentir es lo mismo. Y la abstracción es algo poco natural. Nada de asombrarse, de contemplar o de desear conocer. Si el alumno es ignorante y tiene poco, dice Rousseau, será feliz porque logrará mantener sus deseos por debajo de sus necesidades primitivas. En esa corriente no hay naturaleza, no hay teleología en la educación.
Y de esa visión derivan todas las pedagogías constructivistas que encontramos hoy en la educación nueva en nuestras escuelas. Las leyes educativas que derivan de esa corriente, como las conocemos, ¿no?, tienden a nivelar por la base, desprecian las evaluaciones objetivas, fomentan el antiintelectualismo, dan un peso desproporcionado a la didáctica sobre los conocimientos y los contenidos y a la educación emocional sobre la racionalidad. Ahora vamos a hablar de la tercera corriente, que es la corriente clásica. Aquí el cambio que interesa no es el proyecto social ni la mera colocación del alumno en el mundo laboral. Es el cambio interno que ocurre en cada persona. Para esa corriente, el colegio es un claustro, la universidad un templo del saber. La educación consiste en adquirir virtudes para luego alcanzar sabiduría. El fin de la educación no es cambiar el mundo, es transformar al que aprende. Ahora, obviamente, si el aprendiz mejora, pues también mejorará el mundo, ¿no? Pero eso se hará por añadidura. Para esa corriente, el progreso se entiende como la transformación de la persona. La cultura, la belleza y el conocimiento transforman. Educar es buscar la perfección de la que es capaz la naturaleza. En esa corriente hay un enfoque teleológico. Ahora vamos a ir a la temática del panel, a los dos ámbitos que nos interesan, ¿no?, que es la educación de la ciencia y la pedagogía de la fe. Entonces, la pregunta que hago es, ¿cómo impactan cada una de esas tres corrientes educativas en la forma de entender y de transmitir la ciencia y la fe? ¿Cómo definiríamos la fe? A mí me gusta definirla como un vínculo de confianza, pero vamos a ver a los expertos, ¿no? El Tratado de Teología Moral de Rollo Marín. Dice, se entiende por fe, la aceptación de un testimonio por la autoridad del que lo da. Y sigue, si el que da ese testimonio es una persona y la creemos por la confianza que nos merece, tenemos la fe humana. Si el que da ese testimonio es Dios y lo creemos por su autoridad, tenemos la fe divina. La fe divina es mucho más que un mero reconocimiento de la existencia de un ser superior, eso lo sabemos, ¿no? Si la educación en la fe se limitase a eso, no habríamos cumplido con nuestro objetivo pedagógico, ¿no?, que es de ayudar al alumno no solamente en reconocer que Dios existe, sino en confiar en Él y en que esa confianza ilumine todas sus decisiones, ¿no? En el ámbito de la ciencia también hay un salto de fe o de confianza, pero ahí interviene la fe humana, pues que la razón siempre parte de unos supuestos que se fundamentan en lo que nos cuentan otros. No podemos volver a descubrir todo como propone Rousseau por primera vez. Somos enanos a hombros de gigantes. Si tuviésemos que descubrir todo nosotros mismos sin apoyarnos en el legado de los que nos han precedido, no habría tiempo ni recurso en una sola vida para tener una vida intelectual satisfactoria. Si tuviésemos que ver a Pekín para creernos que existe, ¿no?, o si tuviésemos que descubrir los agujeros negros en el espacio para convencernos de su existencia, pues el progreso científico sería imposible. Y por eso hemos de explicar a nuestros alumnos y fomentar en ello la confianza, porque siempre hay una cierta dosis de fe humana en el proceso de la investigación, en la mentalidad científica, en la búsqueda de la verdad, en el ámbito temporal también. Si esa fe no es apertura ante la realidad, no hay progreso posible, ni científico ni personal. Ahora bien, vamos a hablar de la virtud de la fe, ¿no? Como todas las virtudes, pues tiene lo que llaman el término medio, ¿no?, entre exceso y defecto. Sin embargo, y yo creo que eso es muy importante porque es un error que ocurre muchísimo, sobre todo en la educación en casa, es que se confunde esto del término medio, ¿no?, con mediocridad, ¿eh? Y a veces se oye eso de que no hay que ser tan radical. Entonces entendería esto del término medio en el ámbito de la fe como que no hay que pasarse en creer demasiado, ¿eh? Hay que creer, pero un poquito, ¿eh? Pero esto no es el término medio, ¿eh? La virtud ha de tender siempre hacia la perfección en la que no caben ni excesos ni defectos. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería el exceso de la virtud de la fe y qué sería el defecto de la virtud de la fe? Bien, entonces el exceso sería la credulidad y el defecto
la incredulidad o la desconfianza, que sería una actitud pues, primo hermano del cinismo, ¿no? Y ahora lo que voy a desarrollar como tesis, y creo que puede dar luz a lo que... voy a desarrollar una tesis que yo creo que puede dar luz a muchos de los problemas que encontramos en el ámbito educativo. E incluso pienso que puede ser una de las explicaciones, ¿no? por la actual crisis educativa. Y voy a resumirlo en una frase y luego voy a explicar un poquito más en qué consiste esa tesis. Mi tesis es: la corriente mecanicista corresponde al exceso, que sería la credulidad. Y la corriente romántico-idealista apunta al defecto, que sería la incredulidad o la desconfianza. En ambos casos, el aprendizaje verdadero no ocurre porque el alumno no confía ni en su maestro ni en la realidad. Ahora vamos a explicar todo esto un poco más en detalle. El mecanicismo tiende a apostar por un cierto desprecio de la razón, que lleva al fideísmo en el ámbito de la fe y a la credulidad en el ámbito de la ciencia. Es decir, aceptar todo acríticamente, sin entender el trasfondo de lo que se transmite, ¿no? Sin que intervenga la razón. Y ahora quizás alguien me diría, ya, pero si los misterios de la fe no se entienden. Sí, no. Es cierto que un misterio no nos puede caber en la cabeza, pero un misterio no es algo que no se entiende, es aquello en el que podemos profundizar cada vez más y que jamás acabaremos de entender del todo. Entonces sí que interviene la razón. Es una oportunidad infinita para conocer. El misterio es aquello que asombra. Sobre la credulidad, María Montessori decía: la credulidad es la característica de las mentes inmaduras, porque no permite distinguir la verdad de la mentira, la belleza de la fealdad, lo posible de lo imposible. Y concluye: la credulidad es una característica de los incivilizados. En sus escritos, Montessori hace hincapié en la importancia de la educación en la fe. Ella pues, se la ubica muchas veces en la corriente romántico-idealista, pero nada más lejos de la realidad. Ella tiene un método que se llama Atrium, a través del cual se enseña la fe católica. Ella dice que la educación en la fe no se fundamenta en la credulidad o en la fantasía, puesto que, cito, dice: la religión no es un mero producto de la imaginación, es la más grande de las realidades, la única verdad para el hombre religioso, es la fuente y la base de su vida. En la corriente mecanicista, la voluntad fría adhiere a lo que la autoridad propone, pero no hay una relación personal con la verdad. La verdad no permea en todos los ámbitos de la vida de la persona. La cultura, los conocimientos, los buenos modales, la práctica de la fe, la piedad, por ejemplo, todas las demás virtudes, en general se consideran como algo mecánico, como algo añadido a la persona, como una especie de barniz. No se encarnan en la persona. Por eso, en esa corriente encontramos un alto porcentaje de personas que no entienden el concepto de coherencia o de unidad de vida, que viven lo que creen superficialmente y que a la primera ocasión, cuando dejen de estar controlados o vigilados o motivados desde fuera, abandonan sus creencias, sus prácticas e incluso se rebotan. Por otro lado, está la corriente romántico-idealista. Esa corriente corresponde al defecto de la virtud de la fe, que sería lo que hemos dicho antes, la incredulidad o la desconfianza. ¿Por qué? Al tener en sí la semilla del conocimiento, el alumno construye subjetivamente su representación de la realidad y entonces no se deja medir por la realidad. Desconfía de la verdad, de la cultura, de los conocimientos y de la autoridad educativa. El niño, como dice Rousseau, tiene que descubrirlo todo por sí solo. Esa idea es la que fundamenta los métodos llamados activos de la corriente constructivista que hoy encontramos en prácticamente todas nuestras escuelas. La educación romántico-idealista, como sabemos, es atractiva para nuestros jóvenes, porque apela a su espíritu rebelde y libre, presentándose como una opción anticonformista. Pero ese tipo de educación defiende un espíritu crítico que no está basado en ningún criterio, sino en el rechazo de absolutamente todas las certezas objetivas. Se anima al alumno a confiar exclusivamente en sus sentidos y en su imaginación productiva, que es una especie de producción autónoma de la realidad,
Y por eso en esa corriente hablamos de la importancia de la creatividad y de la imaginación en edades tempranas, pero entendiéndolo como una creación desde la nada, en el aprender a aprender. ¿Nos suena, no, eso? Aprender a aprender. Y hago la pregunta, ¿cómo sabe lo que le hace falta saber el que aún no sabe nada sobre ello? En esa corriente animamos a los alumnos a construir la realidad, pero sin que les hayamos antes transmitido conocimientos. Si la realidad se construye, ¿qué vamos a medir? ¿En base a qué criterio? Y por eso el enfoque educativo en esa corriente romántico-idealista es competencial, un concepto mucho más vivencial y subjetivo. En esa corriente no hablamos de educación en las virtudes, sino en valores, un concepto también muy subjetivo. Y en esa corriente la educación y todos sus ámbitos de estudio están al servicio normalmente del proyecto social o político. Eso incluye también la ciencia, que se convierte en postureo militante. Y en el ámbito de la religión no se doblega la religión no se doblega para cumplir con ese propósito, pues se puede llegar a prescindir de él. Finalmente, está la corriente clásica o realista, para la que la realidad no se construye, sino que se descubre. En esa corriente, el alumno no es ni crédulo ni incrédulo, sino que es un ser racional, capaz de conocer la realidad, de confiar y de comprometerse con ella. Todos los hombres desean conocer por naturaleza, decía Aristóteles en Metafísica. Para esa corriente, el asombro es algo natural. El alumno tiene una apertura, una actitud de confianza ante lo real, está como a la expectativa activa ante la realidad y se deja medir por ella. El asombro es el deseo de conocer. El asombro es una actitud necesaria para que uno pueda confiar en lo que acontece, apropiarse de la realidad, hacerla suya y experimentarla. Para esa corriente, la virtud no es una especie de suplemento de fuerza en la voluntad, para hacer lo contrario a lo que te apetece, a través de la repetición de actos mecánicos, sino que es un hábito operativo para el bien. No es ir a contracorriente, sino crear yo misma una corriente hacia el bien. Una de las primeras frases de la encíclica Fe y Razón de San Juan Pablo II nos habla de la importancia del asombro. Dice, sin el asombro, el hombre caería en la repetición y no podría tener una existencia verdaderamente personal. En la corriente clásica hay una naturaleza, hay un propósito inteligente, hay un enfoque teleológico. El alumno es un ser racional que usa su razón para hacerse preguntas y entender lo que se le enseña. Ahora, como es la corriente que predomina, vamos a volver otra vez a la romántico-idealista. Esa corriente introduce la idea de que existe una contradicción entre teoría y práctica. Eso es una idea muy, muy dominante ahora mismo, especialmente en el ámbito educativo. Y esto no solo impacta en cómo se enseña la ciencia, restando importancia a la instrucción directa a favor de métodos de aprendizaje por descubrimiento puro, que dejan al alumno que descubre prácticamente por sí solo todo, pero impacta también en el ámbito mismo de la pedagogía. Es decir, que es cada vez más común encontrarse con un desprecio de la teoría y de las evidencias en el ámbito educativo, con una crítica a los pedagogos, al ámbito académico de la educación y a los estudios en revistas indexadas. Es cada vez más común encontrarse en los congresos educativos con una sustitución del formato de instrucción directa de las clases magistrales por una exposición de buenas prácticas o de talleres. En general, los planteamientos teóricos o filósofos brillan por su ausencia. Os invitamos a un ponente para hablar. Es para que se dedique a dar una ponencia demonizando la clase magistral. Y al acabar su ponencia magistral, todos le aplauden de pie por haber demonizado la clase magistral. Todos le aplauden su clase magistral. ¿Por qué ese desprecio a la teoría? Al fin y al cabo, toda teoría tiene que ser una abstracción de la realidad. Una abstracción que no tuviese fundamento en la realidad no sería una teoría, sería una ideología. Sería una especie de dogma social, un dogma que invita a la fe, pero no iluminado por la razón, basado en una autoridad arbitraria de alguien que persigue una transformación social, ¿no? Esto también es una invitación a la incredulidad. En definitiva, si la educación mecanicista
carece de espíritu crítico porque vacía la sociedad de héroes que buscan la verdad y defienden unos ideales propios, la educación romántico-idealista la llena de exaltados y gritones que entienden el espíritu crítico como imponer su subjetividad hasta negar la existencia misma de la realidad. El problema es que la corriente romántico-idealista, al invitar a cada uno a construir su propia realidad, por mucho que hace apología de la dimensión sensorial, acaba renegando de lo que se hace evidente a los sentidos, de las evidencias, de la realidad misma, de la naturaleza de las cosas. Llega a poner en cuestión las primeras verdades, las que saltan a la vista, como por ejemplo que el agua moja o que el fuego quema. Hace más de un siglo, Montessori hacía una distinción que entonces poco entendieron. Era una mujer muy adelantada a su tiempo. Dijo que para la educación nueva, que con la que discrepaba, por cierto, que muchas veces la gente la ubica en esa corriente, pero no es así, ella dice que para la educación nueva el niño es una carne animada. Carne animada porque esa corriente defiende una actividad externa, sin propósito inteligente. Y decía eso, ¿no? Sí, me queda poco, 2 minutos, gracias. Decía que para la educación nueva el niño es una carne animada, mientras que para la educación clásica el niño tiene un alma encarnada. Hace poco, Fabrice Achad dijo que nuestro mundo es cada vez más el de la desencarnación y nos invita a reencontrarnos con la materia, con las evidencias, con la naturaleza de las cosas que se ven, que se tocan. A fuerza de negar la materia hemos llegado a una situación que Chesterton había profetizado hace décadas, y leo: se encenderán hogueras para atestiguar que 2 más 2 son 4. Se desenvainarán espadas para probar que en verano las hojas son verdes. Acabaremos defendiendo no solo las increíbles virtudes y corduras de la vida humana, sino algo aún más increíble, ese enorme e imposible universo que nos mira a la cara. Lucharemos por prodigios visibles como si fuesen invisibles. Miraremos la imposible hierba y los cielos con un extraño valor. Seremos de aquellos que han visto y, sin embargo, han creído. Al final, quizás vamos a necesitar que se derrame sangre en mártires, ¿no? Para proteger hasta las verdades las más sencillas que existen en el ámbito de lo temporal, para poder seguir teniendo un currículum educativo que tenga en cuenta la verdad de la persona, que permita enseñar a nuestros alumnos que 2 más 2 son 4, no 5, para permitir enseñando la historia tal como aconteció, sin censurarlo, para seguir enseñando la fe tal como se nos fue revelada, para enseñar a nuestros alumnos a leer, escribir y expresarse con soltura y coraje sin tener miedo a escribir la realidad tal como es, para seguir enseñando las verdades básicas de la ciencia, como de la biología, para enseñar una filosofía que busque la razón de ser de las cosas, para seguir transmitiendo cultura y conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterina. Hay que dar. Hola, hola. Bueno, se oye. Bueno, y ahora vamos con Nacho López Goñi, que es catedrático de microbiología y director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Bueno, es probablemente las caras más conocidas de la universidad, tanto dentro como fuera, ¿verdad? Y por todos sus trabajos de divulgación y de transferencia, digamos, a la sociedad de todo lo que se cuece en la universidad. De hecho, ha sido premio de la Confederación de Sociedades Científicas de España a la difusión de la ciencia y también el premio del CSIC Fundación BVA de Comunicación Científica, los dos en el 2021. Muchas gracias, Nacho. Muy bien. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Javier por invitarme. También hace un año. Y yo creo que ya entonces te comenté si estabas seguro de lo que estabas haciendo, ¿eh? Pero me alegro mucho de haber venido, sobre todo estar aquí, darme la oportunidad de estar aquí reunido con Caterina y con Enrique, que es una gozada escucharles. Pero yo ya te dije que no sé qué hago yo aquí. O sea, yo soy una persona muy ruda, ¿eh? Quizá es porque, bueno, me he dedicado a la ciencia, soy biólogo, me dedico a cosas tan pequeñas como los microbios, las bacterias, los virus,
no ciencia de verdad como la astrología, sino astrobiología, la astrología, sino, bueno, pues microbios, ¿no? Bien, quizá porque me dedico a las ciencias, ¿no? Y también, como han comentado, pues también en estos últimos años, pues a la comunicación de la ciencia, ¿no? Lo de la pedagogía de la fe, la verdad es que no tengo mucha experiencia, digamos, académica, y lo más que podría aportar es mi experiencia como padre de familia de intentar transmitir la fe con mejor o menor éxito a mis hijos, ¿no? Que no es poco, ¿eh? Y ahora a mis nietos, ¿no? O sea que, bien. Pero yo no he hecho un desarrollo realmente muy pensado porque, insisto, no sé qué hago aquí, ¿no? Bueno, me dedico a la comunicación, pedagogía. Bueno, también es verdad que científicos católicos, soy católico, y además practicante. Esto me recuerda aquel chiste de aquella anécdota, ¿no? De un señor que le invitan a comer y dice, ¿tú comes carne? Bueno, yo soy vegetariano, pero no practicante, ¿no? Bueno, yo soy católico, soy practicante, y quizá uniendo todo eso, pues tiene su sentido que esté aquí, ¿no? Y sobre todo, esta mañana cuando le oía la charla a Frank Well, que me ha parecido muy sugerente, pues me he dado cuenta, ¿no? Es decir, en el fondo, al final, de todo hay en la viña del Señor y los caminos para llegar a Dios son infinitos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a hablar un poquito, ¿no? Yo he preparado 2 folios, voy a contar 2 cosas y en realidad voy a contar mi experiencia porque, como digo, no soy un erudito ni un experto en todos estos temas, ¿no? Y os voy a contar un poquito, en el primer folio, mi experiencia en la comunicación de la ciencia y quizá qué nos puede aportar eso para la comunicación de la fe o la transmisión de la fe. Y en el otro folio os voy a contar dónde me muevo yo, con qué gente me rozo yo, digamos, en mi trabajo, ¿no? Bueno, pues para hablar de la comunicación de la fe, yo quizá, insisto, lo que voy a hacer ahora es hablaros de la comunicación de la ciencia y sobre todo con mi experiencia en estos 2 últimos años con la pandemia, ¿no? Porque quizá de ahí podemos hacer el símil de, oye, pues igual lo mismo lo podemos aplicar para comunicar la fe, Partimos primero de la situación actual, ¿vale? Si vamos a hablar de comunicación de la fe, la situación actual, ¿no? Y insisto, ir haciendo siempre el símil con la pandemia, etcétera, ¿no? Bueno, si queremos comunicar temas de fe hoy en día o de religión, o hablar de estos temas, lo primero es que hay que ser conscientes que estamos en un momento de una tremenda crisis de reputación de la Iglesia y de la religión en general, La FECIT, la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología, suele hacer un estudio sobre la percepción de la ciencia en la sociedad y a veces una de las preguntas que siempre hace es ¿cuáles cree usted que son las profesiones más valoradas? Arriba siempre están los médicos, las enfermeras y la gente que se dedica a la salud. Luego están los científicos, los profesores, estamos ahí bien colocados, Pero si uno va al fondo del todo, pues ahí empatan políticos y sacerdotes o gente de iglesia, tal, ¿no? Bueno, esa es la realidad, ¿no? Y es verdad, tenemos una tremenda crisis de reputación, y todo el tema, por ejemplo, de la pederastia ahora pues lo está complicando todo. De manera que salir ahí a hablar de fe, de religión, es complicado, ¿no? Como tú habrás tenido siempre esa experiencia, ¿no? Primera idea. Segunda idea a la que nos enfrentamos, la tremenda falta de formación y de práctica religiosa de cantidad de gente. O sea, a nosotros aquí, incluso a la Universidad de Navarra, nos llegan alumnos que, bueno, no es que no estén bautizados, sino que no saben quién escribió los evangelios, no tienen ni idea, ¿no? Entonces, bueno, pues partimos de un conocimiento, de una formación y una práctica religiosa, pues como los vegetarianos, pero practicantes, o sea, cero, ¿no? Otro aspecto que también lo hemos visto estos 2 años en el tema de la pandemia, bueno, pues vivimos en una sociedad de las redes sociales, ¿no?
fake news, noticias falsas, redes sociales, información errónea, información falsa, deliberadamente falsa, titulares, el Papa ha dicho una frase y nadie se ha leído lo que ha dicho. Es decir, bueno, pues esa es la sociedad en la que estamos viviendo, que nos ha creado una infodemia durante la pandemia y que nos crea también una crisis de comunicación, también incluso en estos temas de religión, ¿no? De manera que al final lo que vemos es que, como ha ocurrido con la pandemia, muchas crisis al final acaban siendo crisis de comunicación. Ayer mismo salía un artículo en Lancet donde ha analizado lo que ha pasado durante la pandemia y uno de los puntos que remarca es ese, ¿no? Es decir, la tremenda crisis de comunicación que ha habido durante la pandemia y que puede haber, bueno, también estos temas de cómo comunicar la fe, ¿no? En definitiva, también quién y cómo comunica, ¿no? Bueno, pues nuestra experiencia también en la pandemia, que insisto, nos vale, yo creo que es un símil que nos vale muy bien para ciencia y fe, es primero comunicar desde la autoridad. En la pandemia lo hemos visto que no es eficaz, ¿no? Es decir, que la autoridad comunique a veces no es eficaz. ¿Por qué? Por esa credibilidad, ¿no? ¿Cómo voy a creer a esta persona que me está todo el día mintiendo? Me refiero a los políticos, que me están todo el día mintiendo y ahora, si ya le he pillado en varias, ¿y ahora por qué le tengo que creer que me tengo que vacunar o que me tengo que poner una mascarilla, ¿no? La autoridad probablemente no sea la manera más quien tiene que comunicar. ¿Quién tiene que comunicar? Eso ya es. Y al final, en las crisis de comunicación y en la pandemia, lo que vimos, 4 ideas fundamentales que nos pueden servir, que es, para comunicar hay que primero transmitir confianza, por eso no tiene que comunicar la autoridad, porque no tiene credibilidad, hay que transmitir confianza. La comunicación tiene que ser transparente, eso significa decir todo lo que sé, todo lo que no sé también, y además a veces decir, oye, pues esto no lo sé, transparente, clara y sencilla, porque nos interesa que nos entienda el receptor, y por lo tanto tengo que adecuar mi lenguaje para que me entienda el receptor, y luego rigurosa, que puede ser también desde el punto de vista científico o desde el punto de vista religioso. Si os dais cuenta, estas 4 ideas, confianza, transparencia, claridad y sencillez y rigor, en el fondo lo podemos aplicar a lo que nos ha contado Enrique de cómo hace él en los colegios, ¿no? Me parece que encaja bastante bien. Bueno, es una persona que transmite confianza, que no es la autoridad, porque no es que sea el Papa ni nada por el estilo, ¿vale? Y lo habla de manera transparente, clara, sencilla y al final con un poquito de rigor, porque sí, hombre, habrá que poner alguna cita, digo yo, ¿no? Es decir, que nos sirve el mismo ejemplo, ¿no? Y otra experiencia que también durante la pandemia, que yo creo que nos sirve también muy bien aquí, es que para comunicar al final a la gente lo que le engancha es el testimonio, es decir, que cuentes tu testimonio como científico, como tal, como has vivido la pandemia, pues bueno, tu testimonio también de vida, etcétera. Y luego lo que nos encanta a todos, que igual tiene un aspecto pedagógico y quizá tú le puedes buscar el fundamento teórico, es el storytelling. Es decir, a nosotros lo que engancha es que a uno le cuenten una historia, ¿no? Si tú vas a contar lo que sea de las vacunas, cuenta una historia, personalízalo. Y ahí es donde bueno, el alumno, la persona o quien sea, se va a enganchar. Porque somos así. O sea, no sé si tendrá un fundamento, luego nos lo cuentas, igual tiene un fundamento pedagógico y teórico, pero a la gente lo que le engancha es la historia. Cuéntale una historia. Esa historia puede ser una historia científica o puede ser una historia la que sea, ¿no? Bueno, eso es mi experiencia en temas de comunicación de la ciencia que se pueden aplicar, como veis, a otros factores, y esto era el primer folio, Vamos a lo segundo, que no tiene nada que ver, bueno, sí, pero que, en el que también os quiero contar mi experiencia, ¿no? De dónde me muevo yo, ¿no? No es en colegios, etcétera, para contar estas historias, sino yo me muevo pues, en el mundo de la ciencia, de gente que se dedica a la comunicación, a la divulgación de la ciencia y colegas de la biología, etcétera.
Pues de más a menos, la inmensa mayoría son agnósticos. Después vendrían ateos, un grupito de ateos más beligerantes, digamos, o proselitistas, ¿no? Pero menos. Luego pondríamos a los creyentes no practicantes y al final la minoría pues son creyentes practicantes, ¿no? Ese es el baremo, digamos, y de más a menos en número, ¿no? ¿Y qué dos temas suelen salir en las conversaciones? Veo que es donde a veces nos atascamos. Curiosamente, aunque aquí se ha hablado mucho, no es el tema de la evolución, sino es el tema de razón y fe, ¿no? También nos debe decir que realmente a los únicos que nos interesa compatibilizar la ciencia y la fe es a nosotros, O sea, al agnóstico y al ateo le da exactamente igual, ¿no? Pero sí es verdad que al final la idea que en esas discusiones, en ese diálogo, te dicen, a ver, es que la religión o la fe es irracional. Si me estás hablando de la Biblia, es un cuento de hadas. Si me hablas del Espíritu Santo, es como si me hablas de Papá Noel o del ratoncito Pérez, ¿no? La religión lo ponen al nivel de la homeopatía, las pseudociencias, los milagros, que hemos hablado a la mañana. Bueno, pues ahí se sitúa tus creencias, ¿no? Bueno, pues ese es el punto de discusión, ¿no? De intentar explicar que, bueno, pues creer en Dios no es algo irracional, ¿no? Y que para acceder a la verdad o a la realidad, me ha gustado mucho lo que ha comentado esta mañana Frank Well, esa diferencia entre realidad y verdad, Pero es verdad que cuando tú hablas con esta gente y dices, no, la verdad, se ponen nerviosos, ¿no? Y dicen, bueno, la verdad, o sea, la verdad la tienes tú, ¿no? Y yo no tengo la verdad. Entonces, a veces es mucho mejor, y por eso me gustó lo de Fran, decir, mira, vamos a dejar la verdad a un lado y vamos a hablar de la realidad. O sea, la realidad que tenemos, a la que nos dedicamos en la ciencia, pues tú puedes llegar por la razón, preguntándote el cómo, etcétera, tal, y admite que puedes llegar a un conocimiento a través de la fe, preguntándote el sentido de por qué es eso, ¿no? Que efectivamente es muy fácil que aunque uno sea agnóstico o ateo diga, bueno, es verdad, la ciencia no me puede explicar el sentido de estas cosas, ¿no? De manera que por ahí puedes intentar explicar la compatibilidad entre las dos ideas, ¿no? Bueno, nosotros aquí en la universidad tenemos una asignatura que damos los de ciencias a los de letras, que denominamos retos de la ciencia, retos de la ciencia del siglo XXI. Entonces somos varios profesores que impartimos esta asignatura a gente de derecho, de económicas, de comunicación, de pedagogía, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son esos retos, lo que nosotros hemos definido como cuáles son los retos de la ciencia que intentamos transmitir a estos alumnos? Pues sí que les hablamos del origen del universo, del origen de la vida, del origen del ser humano, de la evolución del ser humano, del futuro del ser humano, y ahí es donde, bueno, nos movemos, ¿no? Y en estos temas yo creo que también, y es una idea que sale también en estas conversaciones con la gente, yo creo que todos tenemos que tener un cierto nivel de humildad, ¿no? De decir, tanto el científico, que a veces tienes que decir, oye, la ciencia no tiene todas las respuestas, no lo sabe todo. A mí, efectivamente, durante la pandemia me ha servido mucho para decir, oye, la ciencia, ¿me asegura usted que si me vacuno 100% de...? No, 100% no, porque en biología 100% no existe, o sea, no hay 100%. No. Lo más probable es que no te mueras. Bien, quiere decir que la ciencia, bien, pero esa humildad del científico, yo por lo menos también a veces suelo pinchar un poquito, hombre, humildad al teólogo también, ¿no? Y de ahí viene efectivamente lo importante que es que hace la Iglesia de, oye, vamos a intentar estar en el borderline del conocimiento científico, de esos retos de la ciencia, porque tengo que hacer compatible mi razón, mi ciencia, con mi fe, ¿no?
Y luego otro tema que tampoco podemos olvidar, que a mí me parece que es muy importante, cuando estás hablando con un ateo, con un agnóstico de estos temas, pues que hay un momento en que tienes que admitir, a ver, la fe es un don. La fe es un don. Entonces, cuando estás hablando de temas de fe, religión, ciencia, tal, pues hay un momento en el que pues tienes que dar un paso al vacío, ¿no? No sé si recordáis la película esta de Indiana Jones, en las que me parece que es el templo maldito, ¿no? En el que está ahí y entonces hay un precipicio enorme, tiene que llegar al otro lado. La última cruzada. Bien, entonces tiene que salir y entonces recuerda la voz de no sé quién, de su padre que le dice por detrás no sé qué, la fe. Y entonces en ese momento en el que hay un precipicio, según cómo se mueve él, de repente ve el puentecito, ¿no? Y entonces cuando echa el pie ahí al vacío es cuando aparece el puente, ¿no? Bueno, pues eso es así. O sea, podemos estar pedaleando mucho con una persona que no tiene fe, pero al final la fe es un don. Bueno, pues os he dicho que uno de los temas, digamos, ahí de discusión sería razón, fe, todo esto. Y el otro tema que también, a mí personalmente también me preocupa y que es motivo a veces en el que ves el conflicto, es, en definitiva, el entender qué es la persona humana, qué es el ser humano, ¿no? Mañana se hablará de libertad, se hablará de transhumanismo, pero es verdad que si no tienes fe, la manera de entender qué es el ser humano, pues nos separa mucho, ¿no? En temas, bueno, pues que a veces, antes lo has comentado, el aborto, la eutanasia, tal, ¿no? Y ya por terminar, esto lo que genera a veces, yo os voy transmitiendo algunas ideas y también inquietudes mías, porque, insisto, yo aquí no he venido a enseñar, sino a aprender, en todos estos temas, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la persona humana, el cómo entiendes cómo es el ser humano, etcétera, los problemas que se generan, por ejemplo, en temas de bioética, ¿no? Y que se generan a veces cuando choca o puedes chocar en comités de bioética, por ejemplo, en el que dicen, bueno, es que como tú eres católico, pues fuera, ¿no? Porque ya nos vas a imponer tu forma de entender la realidad, ¿no? ¿Cómo podemos evitar eso? No lo sé, ¿no? Y ya acabo con una, bueno, con una idea, ¿no? Al final, en todo este día que llevo aquí con vosotros, al final yo he pensado, bueno, ¿qué debería hacer un científico católico, ¿no? Para también transmitir, comunicar su fe, etcétera. Pues yo creo que lo único que se me ocurre es que lo que tendría que hacer es buena ciencia, ser muy buen científico. Porque si uno es muy buen científico, la buena ciencia os acerca a Dios, ¿no? Hemos hablado antes del testimonio, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que ese sería mi planteamiento, ¿no? Y como llevo ya 19 minutos y 14 segundos, lo dejo aquí. Muchas gracias.